Bueno, es un gusto para mí trabajar con ustedes a partir de esta clase en forma virtual. Vamos a abordar en lugar del síntoma, la teoría psicoanalítica. La noción de síntoma es una noción central, tanto para la teoría como para la clínica psicoanalítica. Y podemos ver que en la obra freudiana esta noción está de alguna manera significada por distintas referencias, es decir, aparece a lo largo de la obra y va cobrando mayor y mayor contenido y se va vinculando estrechamente con otros desarrollos de la obra freudiana, como pueden ser los desarrollos de la teoría de la angustia. Es así que en la obra de Freud, como les decía, ustedes van a encontrar varias definiciones de la noción de síntoma. Podrán encontrar, por un lado, la idea de síntoma como un símbolo mnémico del trauma, como un cumplimiento de deseo, el síntoma como la realización de una fantasía, también como una satisfacción sustitutiva, una satisfacción que ya veremos que no sería consciente, el síntoma como una de las formas de protección contra la angustia y también la relación del síntoma a la identificación. En este sentido, es interesante que puedan tener presente que sería como importante leer al menos la conferencia 17 sobre el sentido de los síntomas, la conferencia 23 sobre la formación, los caminos de la formación del síntoma, y por supuesto el texto de inhibición, síntoma y angustia. Pero antes de referirme a estos textos que expresaba recién, quisiera comentarles que en la conferencia 16 Freud propone la distinción entre la forma de un abordaje clínico del psicoanálisis y la psiquiatría. Y allí pone en oposición la mirada y la escucha del médico en relación a la mirada y la escucha del psicoanalista. En este sentido, lo cito a Freud, plantea lo siguiente: los médicos se comprometen muy poco con los neuróticos, oyen con tan poca atención lo que ellos tienen para decirles que se han enajenado de la posibilidad de extraer algo valioso de sus comunicaciones. Nos está diciendo allí Freud que en lo que dicen los pacientes hay algo valioso, pero que hay que tener la capacidad de extraerlo. Diríamos hoy, esa escucha clínica que habilite a escuchar en lo que dice el paciente, siendo que el paciente en general va a decir mucho más de lo que quiere decir y mucho más de lo que quiere decir también. En ese sentido, él propone una escucha distinta, y esto tiene que ver sin duda con la noción de síntoma y el lugar que se le da al síntoma, como les decía, también en la práctica clínica. Esta oposición, que de alguna manera Freud establece en la conferencia 16, sitúa la posición del médico como alguien que observa y que clasifica, alguien que estaría centrado en la enfermedad y no en el sujeto. En todo caso, el sujeto sería un portador, ¿verdad? Un portador de ese síntoma. El sujeto, aquel que consulta, en todo caso sería un caso más de determinado trastorno, de determinada patología. Y rápidamente el médico intentaría, a partir de las descripciones que el propio paciente hace, intentaría organizar, clasificar, ver en qué lugar este síntoma cuadra dentro de una clasificación que está establecida a priori, ¿verdad? En su escucha, en su manera de escuchar al paciente, el médico está buscando que esto que el sujeto describe cobre un sentido a partir de un conocimiento que es previo. Un conocimiento que es previo y que le pertenece al médico y no al paciente. En el campo de la medicina, entonces, el síntoma es un equivalente a la noción de signo. Es una manifestación objetiva del estado patológico. ¿Sí? El paciente describe, ocupa un lugar de objeto de estudio. El médico es el que establece qué es lo que le ocurre al paciente a partir de las descripciones que éste realiza. Por lo tanto, lo que se requiere del paciente es la descripción de lo que le ocurre, es decir, la información sobre lo que está padeciendo. Hoy en día, sin duda, esa información está básicamente mediatizada o trasladada
a la información que todos los análisis paraclínicos le aportan al médico para poder elaborar un diagnóstico, ¿sí? Si bien la palabra del paciente aún es necesaria solamente en el sentido de poder otorgarle justamente una categoría, clasificar esto que padece dentro de un saber que previamente, como les decía, está establecido. Pero Freud, ya en esa época, 1917, va a plantear que los síntomas de los pacientes neuróticos tienen un sentido. Esto no quiere decir que tengan un sentido implique que los síntomas rápidamente pueden ser interpretados, sino que hay un trabajo para hacer en función de esto. Hay que trabajar para poder acceder a ese sentido. Pero lo que Freud valida al decir que los síntomas tienen un sentido es nada menos que la subjetividad del paciente, lo propio, lo singular. Decir que los síntomas tienen un sentido, que tienen una significación subjetiva, es decir, que hay algo que es absolutamente único en ese padecimiento, más allá que desde una mirada externa pueda clasificarse como un síntoma. Podríamos poner como ejemplo la fobia, ¿verdad? Pero incluso aunque el objeto fobígeno pueda ser el mismo, eso no implica que en la historia de cada uno de los sujetos que consultan con la misma fobia, el sentido de esa fobia sea equivalente, sino que estará anudado a determinadas significaciones de la historia y de justamente padecimientos. Bueno, entonces en la conferencia 17, Freud va a abordar precisamente el sentido de los síntomas, defendiendo fuertemente esta que es su primera idea fuerte al respecto, y es que el síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo, como ocurre con las operaciones pasivas o los sueños. De hecho, cuando nombramos las formaciones del inconsciente, incluimos a los sueños, incluimos las operaciones pasivas y también a los síntomas, ¿verdad? En tanto formación del inconsciente, debemos empezar a estar atentos a que, por lo tanto, debería haber algo del inconsciente, del registro que circula en este acto que puede ser, por ejemplo, un acto sintomático, que es lo que allí está circulando desde otra escena, ¿verdad? Que tiene que ver con lo inconsciente. Descubrir, plantea Freud, aquella situación del pasado en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin, es uno de los objetivos que él postula y que plantea como tarea a realizar para descifrar el sentido del síntoma. Sobre la primera pista, entonces, que él nos pone, es decir, que este sentido, en tanto está precisamente ligado a las vivencias que el paciente ha tenido, debería ser un sentido descubrir rastreando acontecimientos del pasado, rastreando situaciones que el paciente ha vivido y que de alguna manera lo han fijado, por ejemplo, en el caso de los neuróticos, a una acción que sigue repitiéndose. Pero esa acción que se repite en la actualidad no tiene un sentido en la actualidad, o no tiene un sentido acorde a lo que ahora le ocurre al paciente, sino que el sentido de esa acción estaría ligado intrínsecamente al sentido que tuvo esa acción en otro momento, en un tiempo pasado, donde de alguna manera sí hubo una acción que respondía a un fin. ¿Sí? En la conferencia 17 ustedes van a encontrar un ejemplo muy interesante al respecto, entiendo que de fácil entendimiento, que es el caso de la señora del mantel, ¿sí? Donde él narra, ustedes lo van a poder leer detalladamente, la acción que tenía una dama de todos los días pararse frente a un mantel en el centro de su casa, donde había una mancha, y convocar a la mucama con cualquier orden insignificante para que se acercase a donde ella estaba, de forma que no hubiera otra manera, digamos, de escapar la mirada a esa mancha en el mantel. Es decir, de forma de asegurarse que cada vez que llamaba a la mucama percibiera que había una mancha en ese mantel.
bueno, les sugiero entonces que lean atentamente esta conferencia y que lean ese ejemplo y entiendan cómo esta acción, que parece puramente trivial y lógica, ¿verdad?, de llamar a la mucama por algo sin sentido, a veces para no solicitarle nada, para solicitarle alguna tontería, esto de en realidad convocarla con ese otro fin de que viera esa mancha de mantel, en algún momento tuvo un sentido. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice Freud? El síntoma para Freud va a plantear ese efecto de una represión que recae sobre una representación censurada por la conciencia. Seguramente ya han visto en las clases anteriores que la idea de la represión está ligada precisamente a la pulsión y a la satisfacción pulsional. Sabemos en el psicoanálisis que cuando algo debe ser reprimido, en estos tiempos Freud planteaba precisamente la necesidad de la represión como un mecanismo que permitía evitar contactarse con ciertas representaciones que, si bien podrían llevar a cierta satisfacción pulsional, podían provocar mucho displacer para otras instancias en el psiquismo. Y esto tiene que ver con el conflicto que se sitúa entre perseguir esa gratificación, esa satisfacción pulsional hasta el final, hasta obtener la satisfacción, y la necesidad de acoplarse a los mandatos yoicos, a los mandatos sociales, luego de plantear el yo, el eje del super-yo, en 1923 dirá los mandatos super-yoicos, que nos imponen precisamente ciertas restricciones a lo pulsional. No toda emoción pulsional puede ser satisfecha. Y de hecho, una de las cuestiones que vamos a ver en relación al síntoma es que el síntoma permite que las emociones pulsionales sean satisfechas, pero de una forma indirecta, de una forma desfigurada. ¿Sí? Entonces la represión va a tener un punto de anclaje muy fuerte en esta noción de síntoma, siendo precisamente la represión como mecanismo de defensa, como destino de la pulsión, como dice Freud en 1915, la forma en que esa representación que no debe acceder a la conciencia es desalojada. Precisamente la represión es definida como un esfuerzo de desalojo de la conciencia, ¿sí? Y el síntoma está como producto, está apareciendo en esta conferencia como un producto, como un efecto de ese acto de la represión. Agrega Freud, insistiendo en esta idea de que el síntoma tiene que tener un sentido y con qué se liga esa idea de sentido, agrega la afirmación siguiente. Dice, la posibilidad de dar a los síntomas neuróticos un sentido por medio de la interpretación analítica es una prueba inconmovible de la existencia, de la necesidad, dice él, de suponer la existencia de procesos anímicos inconscientes. ¿Sí? Precisamente poder dar un sentido a los síntomas se liga con esta suposición básica, necesaria, y es que el síntoma, en tanto se nos dificulta encontrarle un sentido, como traíamos recién, por ejemplo, en los síntomas neuróticos, sí tiene un sentido, pero este sentido solo podrá ser comprensible o accesible, digamos, al menos, si no en la totalidad, al menos fragmentariamente, en la medida en que podamos suponer que hay procesos anímicos inconscientes que le dan fuerza y que justamente provocan o están de fondo a esta emergencia de los síntomas. Es así que en la conferencia 17, pues básicamente, como les contaba con el caso de la dama del mantel, se dedica a exponer dos situaciones, dos relatos de pacientes suyos que manifiestan, expresan síntomas que entienden del orden de lo obsesivo. Y esta conferencia es también
una buena oportunidad para poder tener en cuenta algunos de los conceptos que Freud plantea en torno a la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque cuando él plantea la neurosis obsesiva, una de las cuestiones que va a darnos como pista para poder situar los síntomas de la neurosis en lo obsesivo o en otros casos en la histeria, por ejemplo, será que en el obsesivo, bueno, el paciente renuncia casi por completo a manifestar su padecimiento, en el cuerpo. Sí, iba a decir pasividad, porque hay algo de ese orden también en el obsesivo. El obsesivo manifiesta, les decía, su padecimiento por otros caminos que no son en el cuerpo, que sí es lo que ocurre en ustedes. Los síntomas de los obsesivos están mucho más situados en la esfera del pensamiento. Aquellos que padecen este tipo de síntomas se ven capturados de alguna manera por pensamientos, por representaciones obsesivas que no les interesan y por acciones que no les deparan ninguna alegría, ningún contento. Sin embargo, lo que le ocurre al obsesivo es que estos pensamientos invaden permanentemente su psiquismo, los torturan, están presentes permanentemente, ¿verdad? Al igual que la realización de determinadas acciones que si bien ellos pueden entender de alguna forma que no les dan alegría, no pueden dejarlo, ¿sí? No pueden dejar de cumplir, por ejemplo, con determinados rituales, no pueden dejar de ordenar las cosas en determinada posición, no pueden dejar de verificar una y otra vez si han cerrado con llave la puerta, o planchar obsesivamente la camisa, o incluso las medias antes de utilizar esa vestimenta. No pueden dejar de realizar acciones que a veces son de lo más insignificantes, pero que implican un gasto de energía psíquico muy importante. Y esto es algo que me parece fundamental que ustedes puedan ir considerando, y es la idea de que los síntomas implican un gasto de energía que dejan al sujeto realmente con poca energía para otras cosas. El síntoma puede ocupar un lugar muy central en la vida de alguien, y esto mismo, en general, es aquello que lleva a un sujeto a consultar. Van a ver que, por ejemplo, en el texto de inhibición, síntoma y angustia, Freud va a diferenciar unos cuantos años más adelante, ya en 1926, él va a diferenciar, por ejemplo, lo que puede ser la inhibición, en tanto la inhibición es una limitación funcional de esto, de lo que es un síntoma. En el sentido de que la inhibición no necesariamente genera al sujeto una división subjetiva, la inhibición no es tan difícil de soportar, es una limitación que el yo de alguna manera se impone, pero con la que puede convivir el sujeto. Sin embargo, el síntoma implica otro nivel de padecimiento en la medida en que para el propio yo termina funcionando, digamos, como un cuerpo extraño, como algo ajeno. Si bien en ocasiones podemos decir que también el propio yo va a acoplar el síntoma como digamos, como de forma integrándola a lo que es la vida del sujeto. Pero me parece interesante esta idea de afinidad, de esto de lo que en tanto síntomas no me reconoce. ¿Sí? Y finalmente, para terminar de plantear las primeras cuestiones que tienen que ver con la conferencia 17, me parece interesante también transmitirles la idea freudiana de que existe cierta desplazabilidad de los síntomas, ¿sí? Que hay cierta movilidad de los síntomas. Y esto es bien interesante, por ejemplo, en el terreno que hoy nombraba, de las fobias o de los miedos, en los que los temores pueden ir
cambiando, digamos, pueden ir pasando de un objeto a otro. Y por eso es bien interesante poder trabajar con un sujeto en torno al sentido que esta interacción. Existe, como les decía, un texto muy interesante, muy importante, que ustedes van a tener que abordar también, que es el de la conferencia 23, y que es al que nos abocaremos en una próxima clase. Así que bueno, por hoy